estamos listos para esta segunda etapa. Quiero que vean el título que vamos a estudiar hoy y tiene que ver con una panorámica del lugar donde fue escrito el Evangelio de Juan. Vamos a ver algo sobre las fechas, ciertas fechas que deben de quedar también enmarcadas, porque esto ayuda a poder entender el contexto de todo lo que va a decir el Evangelio de Juan. ¿Por qué la fecha es importante y por qué también el lugar? Pero además también la ocasión, los destinatarios, el propósito y la función que tiene el Evangelio en base a ese contexto. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, ¿por qué no entramos versículo por versículo ya al Evangelio de Juan? Quiero decirles que lo que estamos viendo ahorita nos va a dar más de un 50% de lo que se necesita para interpretar un pasaje. A veces nosotros pensamos que irnos al texto de inmediato se va a entender mejor. No, primero debemos entender todo lo que rodea, lo que ocasionó ese texto, para que de esa manera podamos ubicar de manera más clara a la hora de estar leyendo cierta porción o cierta perícopa. ¿Sabe lo que es eso? ¿No? Él no es la esposa de un perico. No. No sé cómo le llaman ustedes aquí, una porción determinada de la Biblia. Le voy a poner un ejemplo, una parábola. ¿Ya? Una parábola es una perícopa. ¿Qué es una perícopa en cierta forma, o pericopa le llaman otros? Es sencillamente una porción de un capítulo que puede abarcar un capítulo, dos capítulos, medio capítulo, dos versículos que abarcan una idea completa. Cuando yo tengo una perícopa determinada, para poderla entender correctamente, yo debo tener todo un andamiaje previo, como lo que estudiamos ayer y lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué se hace para interpretar un texto de la Biblia? Para poder entenderlo de manera correcta. Primero se le da, vamos a hablar de miradas. Díganlo conmigo, miradas a un texto. Estoy hablando de una porción específica. Ya leí una porción. Entonces ya tenemos, por ejemplo, Génesis 1:1. ¿Cómo dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué escribió Moisés eso? ¿Por qué comenzó el Génesis con esa frase? Bueno, a un versículo, para poder entenderlo, o a una perícopa o una porción determinada que abarca una idea completa, se debe aplicar varias miradas. Una mirada hacia atrás, diga fuerte, una mirada hacia atrás, una mirada hacia arriba, una mirada hacia adentro, una mirada hacia afuera y una mirada hacia adelante. Si yo estuviera enseñando hermenéutica, le explicaría cada una de esas, pero como no es el caso, no vamos a explicarlo. Pero ¿para qué se lo menciono? Para que sepa que lo que estamos viendo en este momento, el andamiaje que estamos construyendo, es dándole una mirada hacia atrás al texto. Antes de poder aplicarlo para hoy, primero necesitamos saber por qué se escribió, dónde se escribió, a quién se escribió, por qué se le escribió. ¿Ya? Solo una mirada, la mirada hacia atrás. Esa mirada a la historia, porque la Biblia se escribió varios siglos atrás. Así que como no es de esta época, tenemos que darle esa mirada hacia atrás. Esa mirada hacia atrás es para conocer todo el contexto histórico de esa porción. Si yo no entiendo por qué escribió Moisés Génesis 1:1, entonces yo lo que puedo hacer es divagar y andar usando esos versículos para ocurrencias o para pretextos, partiendo de la definición de una palabra dentro del versículo y crear yo mi propia idea.
como algunos que usan Génesis 1:1 hasta para recoger ofrendas. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Sencillamente porque lo acomodan donde les da la gana, porque no están partiendo desde una premisa fundamental del propósito original con que se escribió. Entonces, para poder nosotros entender mejor el Evangelio de Juan, para que entendamos las fiestas, para que entendamos los milagros, para que entendamos por qué se escribió cada capítulo, nosotros necesitamos que entender y completar lo que estamos estudiando hasta el día de hoy. Vamos entonces a avanzar. Y sería que ayer les encargué, y quiero que sean honestos conmigo, ¿cuántos leyeron el Evangelio de Juan? ¿De verdad? Ya veo que son poquitos, pero bueno, se vale soñar, algo es algo. A ver, anímenme, ¿quiénes leyeron el Evangelio de Juan? Hay hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, pues sí, a ver acá. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Allá también, qué bueno. Ahora, ¿lo leyeron completo? No, hermano, son 21 capítulos. ¿Completito? Qué lindo, lo felicito. Felicito a los que lo leyeron completo. Quiero decirles que eso nos va a ayudar mucho para poder comprender muchas de las cosas que vamos a mencionar hoy. Así que, como una preparación previa, una lectura y anotar, ¿qué dice? Nuestras dudas. Ahora, ¿qué vamos a perseguir con la lección de hoy? Léanlo todos en voz alta. Identificar hechos del trasfondo histórico de la cristología de Juan. Y con la clase de hoy vamos a lograr, con el favor de Dios, entender lo que podemos llamar la función pastoral de la cristología de Juan. Es decir, ¿cuál era la función del pastor Juan en ese momento? Como ya lo leímos, era crear convicción en los oyentes y evangelizar. ¿Se acuerda? Que ayer hablamos, para que creáis en su nombre. Estas cosas se han escrito, dice, para que creáis en su nombre y para que sigáis creyendo. En este caso, los que ya creen, los que no creen, para que crean, y los que ya creen, para que sigan creyendo. Entonces, vamos a ver esa función pastoral. ¿Por qué Juan le da una tónica pastoral al pasaje? Lo vamos a tratar. Hoy vamos a ver parte de eso, cómo es que encaja la pastoral de Juan. Hermano, no es fácil ser pastor de una iglesia que está enfrentando una crisis terrible. Y noten ustedes qué importante es esto. La iglesia está enfrentando la peor crisis en ese momento, y sin embargo Juan utiliza el evangelio con la fe de que ese evangelio le va a mantener firmes en sus convicciones, y al mismo tiempo les va a dar una certeza de que es mayor lo que Dios ofrece que las grandes pruebas y tribulaciones que están enfrentando. Cuando nosotros entendemos esa dimensión, dice la Biblia que entonces los sufrimientos de este mundo, dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, no se comparan, dice, con el gozo de aquello que nos está guardado o que nos está esperando. ¿Cuántos creen todavía en eso? De que es mejor lo que Cristo tiene que lo que el mundo nos ofrece. Es mejor lo que sufrir por Cristo, hermanos, que renunciar a un tesoro tan grande como es la fe en el Hijo de Dios. Entonces, estos son principios fundamentales de las Escrituras. Vamos a entender esa pastoral, pero también vamos a tratar de ver el poder de la convicción. Diga eso conmigo. Valorar el poder de la convicción cristológica en la vida de un creyente. ¿Cómo fortalece las convicciones acerca de Cristo? Vamos a ver también, esto significa, hermanos, que nos lleva a admirar. Aquí sí, mire, yo admiro, no sé ustedes si han leído la historia,
pero yo admiro a la iglesia primitiva en las condiciones en las que fue capaz de predicar y mantener la fe. Es algo impresionante. Yo no sé si nosotros hubiéramos aguantado algo así. Si con algo tan poquito, si nomás con que te ve mal un hermano en la iglesia ya no volviste. Si nomás porque no te saludó el pastor ya no regresaste. Si nomás, menciónenme ustedes otra cosa por la que ya no han vuelto algunos. O por la que se cambiaron de iglesia. Por pequeñeces, por minucias, por bagatelas, por bizantinismos. Bueno, cosas tan insignificantes, diríamos. Y ya lo sentimos. En México hay un término que en los ranchos dice, se pone muy sentimentoso. O sea, muy sentimental. Demasiado sensibles. No tenemos carácter espiritual. Digo, estoy hablando no de nosotros, no de aquí, de esta iglesia. Estoy hablando de los que yo conozco por allá. Hay ausencia de carácter. O sea, no hay solidez. Con cualquier cosita, ¡pum!, te tumba el enemigo. Una tentacioncita y para abajo. Una confrontación de algo respecto a lo que crees que tienes que sostenerte y no aguanta. Yo tengo que admirar a la iglesia primitiva. Y ahora vamos a leer eso. Hoy lo vamos a ver. Cómo la iglesia primitiva soportó y fue capaz de predicar y sostener la fe. Esos dos principios son fundamentales. Diga fuerte conmigo, predicar y sostener la fe. Eso es fundamental. Ahora, veamos con cuidado. Vamos a ver también otro detallito, diríamos así, usar la intención de Juan para poder edificar y fortalecer y consolar a otros nosotros. Ahora, yo le pregunto, hermano, a usted hoy en día, ¿cuáles serían los desafíos que tenemos hoy nosotros para poder decir, a mí esto me desafía en la fe? Esto me pone a temblar. ¿Existe hoy en día algo que la iglesia está enfrentando hoy que amenaza su fe? Le pregunto, ¿hay algo? ¿Cómo qué? La incredulidad. La oposición ya se está acercando. Oposición. ¿Qué clase de oposición tenemos hoy real? Que diga, esto está poniendo a temblar a la iglesia. Falsos maestros. Ajá, esa es una. Eso es peligroso. Y eso lo vamos a ver aquí, que fue una de las que enfrentó Juan. Los falsos maestros. Pero vamos a contemporaneizar. Hagamos un ejercicio, ¿qué les parece? Piense, ¿qué amenaza tu fe, por ejemplo, la tuya? Que tú digas, yo me he enfrentado a esto o me estoy enfrentando a esto en mi fe, en mi trabajo, en la escuela, en las relaciones sociales, la libertad de culto. ¿Hay problemas de libertad de culto en este país? ¿Hay persecución? ¿Pudiéramos llamarle persecución a lo que está viviendo ahorita en algún sector la iglesia? O sea, hay cierta forma como de querer acotar tu libertad de creencia de forma más astuciosa que antes. En aquel tiempo era más imperial, era al fuego o a los leones. Pero ahora como que es otra forma. Más sutil, pues, quiero entender lo que el hermano está mencionando, pero que la iglesia lo está enfrentando. Yo quisiera que ustedes me hablen de amenazas reales, dígame. La discriminación por ser cristianos y la falta de la sociedad que exista Cristo. Y cada vez que, digamos, en un grupo social hay un cristiano, se le discrimina por lo mismo. Esa discriminación por ser cristiano. Y cuando imparten la palabra, la gente lo ve como algo ridículo, algo que no puede pasar. La ridiculización hoy de la fe. Oiga, eso es muy importante, lo vamos a ver también aquí. Ya estamos entrando en cosas más interesantes. Los valores. ¿Perdón?
Sí, la corriente del mundo, tiene razón. Las corrientes del mundo que hoy tenemos que enfrentar. El hermano pastor mencionaba ahorita, por ejemplo, el problema de hoy en día que tenemos que enfrentar como iglesia de la equidad de género, el humanismo, la cuestión del lenguaje del pecado, que ahora ya es un ridículo hablar abiertamente de lo que es el pecado. De hecho, ya hay leyes en algunos países donde si tú le dices a una persona que está en pecado porque hizo determinada situación, se considera una, ¿cómo le llaman a eso? No expresión, sino que tiene que ver con una agresión, pero hay otra frase. No. Una presión, una violencia, es violencia religiosa o violencia emocional. En México hay sectores, hay estados donde se considera violencia emocional el querer decirle a alguien que dijo algo que estaba en pecado, que no se le puede llamar pecado y que te pueden denunciar por llamarle pecado. Así que ahora en algunos sectores, incluso en los Estados Unidos, ya no le llaman pecado, le llaman asuntos de conciencia. Así le llama la iglesia en algunos sectores de Estados Unidos, en algunos estados, porque si le llama pecado, lo denuncian y la demanda le puede bajar millones. Entonces, cuando llegas a esos aspectos, ¿qué va a hacer la iglesia? Bueno, ahorita lo que acaban de hacer allá fue eso, llamarle ya no pecado, sino que le llaman asuntos de conciencia. Bueno, por mencionar que la iglesia primitiva enfrentó un desafío que hoy lo vamos a ver si nosotros pudiéramos haber aguantado con la clase de cristianismo que tenemos ahora, si pudiéramos haber aguantado y sostenido la fe y el mensaje del evangelio. O tendríamos que aprender de esto. Ahora, el bosquejito que vamos a seguir, aquí está, y continuamos. El lugar probable, el testimonio de la patrística es que Juan falleció probablemente entre el año ¿qué? 98 al 100 después de Cristo en la ciudad de Éfeso. También el posible lugar de donde escribió el Evangelio de Juan. El testimonio de Irineo y de Eusebio confirman que Juan permaneció en Éfeso hasta ese tiempo, hasta el tiempo de Trajano. Y Trajano comenzó a gobernar en el 98. Vamos a ver eso de los reyes. Si Trajano comenzó a reinar en el 98 y los testimonios de Irineo y de Eusebio avalan que Juan todavía estaba vivo, dice, en los tiempos de Trajano, significa que por lo menos Juan debió morir no antes del año 100. Es probable, 98, 99, 100, por ahí, pero no antes, de acuerdo al testimonio de estos de la patrística. Por lo tanto, es muy importante que esto también lo tengamos en mente. El evangelio pudo haberse escrito entre el año 80 y 90, aunque hay otros que mencionan que pudo haberse escrito entre el 90 y el 95. Algunos así lo sostienen, puede ser. Otros incluso mencionan que pudo haber sido escrito antes del 70. Y mencionamos anoche algunas razones, ¿se acuerdan, verdad? Unas razones que dicen que pudo haber sido es porque no menciona nada de que el templo se haya destruido. Y al contrario, cuando habla de las fiestas, habla como si el templo todavía estuviera en función. Por eso es muy importante considerar, pero no podemos, ni aún lo que estamos diciendo ahorita, la fecha conservadora del 80 al 90 puede ser exacta, pero entre el 95 y el 60 sí, pero no después. Entre el 60 y el 95 está bien, pero no después del 95. Lo que implicaría, o 96, lo que implicaría que ya estamos dentro de un contexto importante que vamos a ver ahora cómo estaba el mundo en ese contexto, en ese tiempo o en esa circunstancia. Veamos entonces, comenzamos. El testimonio
¿Cómo lo dice? ¿Todos lo pueden leer en voz alta, por favor? Dice así. ¿Sí lo alcanzan a ver? A ver, léalo, pero que se escuche que están aquí. ¿Qué dice? Que Pablo fundó y en la cual Juan permaneció hasta el tiempo ¿de quién? De Trajano. Es también testigo, dice, de la tradición apostólica verdadera. Ahí está el testimonio. ¿Cuál es el año de Trajano? ¿De cuánto a cuánto gobernó? Del 98 al 117. Entonces, si Juan estaba vivo todavía en los tiempos de Trajano, vamos a pensar que no pasó de los 100, pero no bajó del 98. Entonces, ubíquelo en ese lapso del tiempo de Trajano. Entonces, ahora, continuando el testimonio de Eusebio. ¿Cómo lo dice Eusebio? Todos en voz alta. Por entonces, el apóstol y evangelista Juan, aquel a quien Jesús amaba, todavía estaba con vida en Asia y continuaba allí cuidando la iglesia tras volver del destierro de la isla una vez que hubo muerto ¿quién? Grabes ese nombre. El nombre de Domiciano va a ser uno de los más terribles que ocasiona la presión más fuerte contra la iglesia. Y que Juan vive en la presión de Trajano. Incluso, de Domiciano. Incluso Domiciano, que era hijo de Vespasiano, hermano de Tito, este señor fue el que mandó a la isla de Patmos a Juan. Y fue, si no me equivoco, Nerva, si no me equivoco creo que se llama así, Nerva, al morir Trajano, Domiciano, entra como rey Nerva y es el que lo trae de la isla de Patmos. Y por eso lo trae como por allí, por el 90 y tantos. Por eso es muy importante ubicar a estas personas, como lo vamos a ver ahorita. Nos va a ayudar. Todo esto nos va ayudando para entender mejor el evangelio de Juan, ya lo van a ver. Entonces, vemos entonces que la muerte de Juan se produjo, donde dice, en algún momento, a partir del inicio del gobierno de Trajano, es decir, del 98 en adelante. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, la pregunta, ¿logramos el objetivo anterior? ¿Cuál fue el objetivo de lo que estudiamos ayer? ¿Alguien me puede animar? Alguien, si me dice, le regalo un dulce. Digo, no sé qué se regala aquí. Hay micrófono, pónselo ahí, ayúdenos con el micrófono, porque me gustó lo que dijiste. A ver. Gracias. Me refería a principalmente la confirmación y validación del libro o del evangelio como tal, con hechos reales, tanto cristianos como no cristianos. Muy bien, es decir, con evidencias internas y externas. Y teníamos un propósito, dejar claro que el libro de Juan es ¿qué? Real. Canónico. Es decir, que fue avalado en el canon del Nuevo Testamento como libro inspirado por el Espíritu Santo con autoridad apostólica para fe y práctica de la iglesia. Ayer quedó claro eso, ayer tratamos sobre la cuestión y si no quedó claro o a usted no lo captó todo, ahí está el material para que vaya y lo repase y ese es el objetivo, ese era el objetivo. Es decir, relacionar las evidencias internas y externas de la paternidad literaria de Juan como preámbulo de su cristología. Es decir, para poder entonces ahora estudiar la cristología de una manera con confianza de que estamos estudiando la revelación de Dios hecho carne. Muy bien. Ahora, entonces, si ya logramos ese objetivo, espero que logremos el objetivo de lo que estamos buscando ahora. Ahora, ya dijimos que el lugar donde pudo haberse escrito el Evangelio de Juan, según los testimonios que leímos antes, entonces pudo haber sido en Éfeso. Lo que significa que si Juan murió entre el 98 y el 100, es creíble la fecha que se dice del 80 al 90. O del 90, que algunos dicen que del 90 al 96. Otros dicen que y pudo haber sido antes del 70. En cualquiera de los tres casos no afecta el mensaje.
al contrario, lo confirma. ¿Correcto? Por eso no debatimos, no nos ponemos a discutir eso, solo que puede ser en cualquiera de esos tres bloques y es fundamentalmente apostólico. Ahora, si nosotros vemos entonces esa fecha como posiblemente conservadora, vamos a ver entonces testimonios de la patrística que ya lo vimos ahorita, como dice allí Irineo. Otras evidencias de una fecha temprana, ya mencionamos la cuestión del 70, ahí le va a quedar en la presentación, ya no vamos a detenernos. Ahí solamente quiero leer esta me interesa mucho. Sin embargo, dice en 1924, Israel Abraham, un judío ortodoxo, destacado profesor de la fe rabínica en la Universidad de Cambridge, declaró, ¿qué declaró? Para nosotros, de los 4 evangelios cristianos, Juan es el más. Y esto fue en respuesta a lo que los críticos habían mencionado. Si te regresas una filmina atrás, ahí, creo esa parte. Dice allí, durante muchos años habían dicho que en los únicos evangelios posiblemente judíos eran los sinópticos, pero que Juan era un mito. Eso dijeron ellos. Y por eso pusimos esta cuestión de este judío, un gran maestro, un gran erudito, y él dice, siendo judío, no, pero para nosotros, dice, Juan es el más judío. Eso es muy interesante para que usted lo vaya anotando para lo que va a venir. Ahora, para recordar, acuerda que dijimos nosotros que el escritor del Evangelio de Juan tenía que haber sido un judío con evidencias, con testimonios contundentes por su conocimiento, ¿se acuerda? ¿Se recuerda conocimiento de qué tenía? Según el Evangelio mismo de Juan, tradiciones, costumbres, geografía, topografía, mencionan nombres concretos de lugares, mencionen algunos. El estanque de Betesda, el estanque de Siloé, menciona Betania o Betábara, la versión 60 dice Betábara y la versión de las Américas dice Betania. Por lo tanto, dejémoslo en los dos, porque es cuestión de traducción. Como vamos a ver cuando lleguemos allá por el capítulo 5 de Juan, vamos a ver los problemas de los eruditos para traducir. Menciona Caná de Galilea, muy bien, menciona Samaria, ¿se acuerda? Menciona, el pozo de Jacob, muy bien. Ya estamos entrando, ¿se da cuenta? En los lugares. Entonces, el escritor era una persona que estaba muy versada, menciona Enón, donde bautizaba, dice, todo lo que ustedes han mencionado. También menciona el tesoro, menciona el templo, el tesoro del templo, las fiestas. ¿Qué más menciona? La boda de Caná de Galilea. Menciona la rivalidad entre judíos y samaritanos, que los conocía perfectamente. Entonces ahí viene lo que le mencionaba hace un momento. Por ejemplo, dice allí, conocía las fiestas de Israel, con la celebración de Jerusalén, lo que pasaba, cosas que no pasaba en el segundo siglo. O sea, cualquier escritor tardío jamás hubiera podido mencionar tan precisamente lo que está mencionando Juan. Menciona los lugares como Betania, lo que decía que también es Betábara o Betábara. Menciona el Jordán, menciona Enón, menciona Salim en el capítulo 3, versículo 23. Por ahí, por eso que ahí vienen también las citas, ahí le van a quedar. Avanzamos y menciona los tesoros del templo. Conocía los estanques, esto ya ustedes lo saben, lo adelanto para que le avancemos. Conocía las ceremonias de purificación. Por ejemplo, ¿qué dice Juan 6 o 2? 6, ¿qué dice?
6 tinajas de piedra conforme al rito de purificación. Solamente un judío conocedor de las costumbres rituales mencionaría esos detalles. Ahora, los vasos de barro eran considerados ¿qué? Inmundos. Así que para él mencionarlos es muy importante por lo que va a pasar en el capítulo 2 de la boda de Caná de Galilea, cuando convierte el agua en vino. Ajá. Las aguas corrientes, fíjese qué tremenda costumbre. Para los judíos, ¿cómo hacer para que una agua viva, porque para ellos el agua viva es el agua corriente, el agua que nace y corre, el agua estancada está muerta, pero estancarla en una vasija de ¿qué? De barro se consideraría agua muerta, inmunda. Pero para que el agua se considere viva, tenían que guardarla en tinajas de piedra. Todo eso es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a entender lo que está transmitiendo el Señor más adelante. Ahora veamos con cuidado estas tinajas. Bueno, son algo parecido a estas, que son las tinajas de piedra. Imagínense lo que pesaba una cosa de esas, siendo de piedra. Es posible entonces fecha temprana, ahí le va a quedar la información, vamos a avanzarle. Pero sí me interesan las evidencias de una fecha temprana, es decir, que se mencionan los papiros, ya mencionamos a uno de ellos. ¿Se acuerda cuál mencionamos? ¿Alguien se acuerda? El P52, que es del tamaño de una, ¿qué le dije? De una tarjeta de presentación con la que Jesús se presentó para hacer pedazos a todos los críticos que habían dicho que Juan se escribió después del 150 después de Cristo al 250. Y el pedacito ese de papiro, de papel casi podrido, le dijo: yo soy copia de un original y pertenezco al año 125 después de Cristo. ¡Pum! Para abajo. Y eso que era copia, y probablemente copia de copias. Ahora, note con cuidado cómo esto, desde los tiempos de Bullman, la arqueología ha hecho numerosos hallazgos que destruyeron absolutamente la teoría que dice que Juan fue escrito en la segunda mitad del segundo siglo. Ajá, porque ya sabemos que se descubre entonces el papiro conocido como John Ryland, que también conocido como el P52, y que ya mencionamos las medidas y lo que contiene. No vamos a detenernos hoy ahí, y ahí tiene la fecha de todo. Pero hay otro más. Aparte del el P52, también está el papiro oxirínico, que se le conoce como el P90. Este también dice que es un fragmento que incluye simplemente una porción también de la Biblia de Juan, mejor dicho, del capítulo 18, y son los versículos 36 al 19, 7. Ese fragmento, que es un montón de, hermanos, de hilitos. Oiga bien, un montón de hilitos que armaron y cuidaron y lo preservaron y se mantiene todavía guardado. Esos hilachos hicieron triza la teoría atea y liberal. Esos hilachitos. Porque cuando Dios quiere humillar al hombre, lo hace de la manera más increíble, con cosas increíbles. Por eso dice: Dios usó lo que no es para avergonzar lo que es. Y Dios prendió al sabio en su propia astucia. O sea, a Dios no se le va mosca viva, hermano. Dios sabe cómo preservar su palabra, y lo ha hecho por siempre y lo seguirá haciendo.
Por eso nosotros debemos tener confianza de que lo que estamos estudiando es un fundamento sólido de la fe cristiana. Ahora vamos a ver un poquito de la ocasión. Ocasión y destinatarios de este evangelio. Aquí, hermanos, vamos a mencionar que el evangelio de Juan se escribió en un contexto de la peor crisis de la iglesia en los últimos días del primer siglo, los últimos años. La iglesia pasó por una situación impresionante. Vamos a leer rápido para ver todo lo que vivió la iglesia. Pero aquí vamos a encontrar lo siguiente, que ellos que están enfrentando en primer lugar una gran persecución por parte de los romanos y una gran presión por parte de los judíos. Quiero que se graben eso. Diga, una gran persecución por parte de los romanos y una gran presión por parte de los judíos. Además, enfrentó la amenaza del gnosticismo incipiente, es decir, el gnosticismo en sus primeras manifestaciones, porque el gnosticismo evolucionó a muchas facetas, pero a las que enfrentó Juan eran propiamente en sus inicios lo que es conocido como el gnosticismo. Por lo tanto, el reto pastoral que Juan tiene, hermanos, para mantener a los creyentes es que crean en el Hijo de Dios, que evangelicen y que mantengan la fe. Diga fuerte conmigo, que crean en el Hijo de Dios, que evangelicen y mantengan la fe. Ahora, esto es muy importante también porque hoy en día no sé si nosotros pudiéramos entender hasta dónde llegan nuestro testimonio como iglesia de Cristo. Vamos a ver entonces que hay dos reyes. Mencionen dos reyes que quiero que los mencionen. Digan Nerón y Domiciano. Estos dos elementos son los que van a crear la presión más fuerte de la iglesia. Y por supuesto, veamos entonces un pequeño repaso. Todos vamos a leer en voz alta, si me ayudan para que nos podamos agilizar. Quiero que comiencen las mujeres. Estamos hablando de quién aquí, de César Augusto. Ese señor nació en el 63 y vivió hasta el 14 después de Cristo. Desde el 63 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Vivió 75 años y reinó 40 años, del 27 al 14 después de Cristo. Todos en voz alta. Las mujeres, digan, lean, solo las mujeres. Censo poco después de Jesús, que toleraba la tiranía de Herodes el Grande. Juan probablemente nació durante su gobierno. Vayan captando eso. El apóstol Juan probablemente nació durante el gobierno de este emperador César Augusto. Y por supuesto, aquí vamos a encontrar que, graben otro nombre más, Nerón, ¿y quién les dije? Domiciano. Hay otro nombre, Tito, diga Tito. Y también Trajano. Estos reyes, estos personajes juegan un papel muy importante, pero también hay notas en los demás reyes que nos van a servir. Ahora veamos con cuidado, hablando del siguiente rey. Ahora, este que vivió, que es Tiberio, vivió 77 años y reinó 22 años. Lean los varones, ¿qué dice? Fue el emperador del ministerio de Jesús y los primeros años de la iglesia. Note que reinó del año 14 después de Cristo al 37 después de Cristo. Este rey era el que estaba en el momento que Jesús está en la tierra predicando y en el momento que Juan ya está ahí. Y ahora veamos lo que sigue ahí, hablando de este individuo. Lucas 31 o 3:1 dice, ¿qué dice? Todos juntos ahora. En el año 15 del imperio de Tiberio César, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Es decir, el año 29 después de Cristo. Y continuando, es decir, que este individuo es mencionado de manera directa, Tiberio César. Ese tiene allí un papel muy importante que ustedes deben de estudiarle un poquito más a fondo. Solo se los dejo así como un desafío porque es muy importante que conozcan más sobre ellos. Ahora,
Continuamos con el siguiente rey. Este sí estaba loco. Calígula. Calígula vivió 28 años. Mire, solo vivió 28 años. Y reinó 4 años. Pero todos en voz alta. Ahora todas las mujeres lean fuerte. Mire, aunque yo diga mujeres, yo le voy a acompañar. Porque me dieron orden que tenía que leer yo en voz alta. Así que no lo hago por otra cosa. Así que todas las mujeres ahora. Fue un gobernante justo y noble durante los primeros 6 meses de su reino. Pero luego se tornó violento, tiránico y demente. Nombró a su caballo. Es como si hermano, sí que estaba loco. Fue cruel, sádico y un pervertido ¿qué? Sexual. Hizo matar a personas que él sospechaba como sus enemigos sin beneficio de juicio alguno. Además, Calígula reclamaba ser un dios. Ya, note, vaya ya anotando que ya va creándose la presión para la iglesia. En documentos públicos se hizo llamar como Júpiter. Exigía que la gente lo adorara como Neos Helios, es decir, como nuevo sol. Y como eran emperadores, ellos daban una orden y la gente tenía que hacerlo. Aquí la iglesia se va a enfrentar a un montón de situaciones, como ya lo vamos a ver más adelante. Todos en voz alta, dice, fue emperador durante el tiempo del desarrollo y expansión de la iglesia en Jerusalén y sus alrededores. Murió asesinado, víctima de una conspiración de un grupo de senadores y miembros de la guardia pretoriana. Es decir, lo mataron muy joven porque estaba loco. De hecho, fue la época de la decadencia del Imperio Romano. Ahora, viene otro rey llamado ¿qué? Después de Calígula. Viene Claudio. Y aquí va apretándose la cuerda. Vivió 63 años. Reinó ¿cuántos años? 13. Era un bisnieto de Augusto y tío de Calígula. Miembro de la dinastía Flaviana. Fue el primer romano declarado ¿qué? Emperador por la guardia pretoriana en vez de senador. Ahora, este individuo, Claudio, hizo muchas de las cosas establecidas por Calígula para su propia veneración. En lo religioso, era tradicionalista, expulsó a astrólogos foráneos y practicantes del druismo y también prohibió, ¿qué? ¿Ya qué le da a entender eso? Ya se está apretando la cuerda para la iglesia. Ya la libertad de culto comienza en sus primeras amenazas que la iglesia va a tener que enfrentar. Y Juan está allí en ese escenario. No sabemos dónde se encuentra en ese momento, pero allí está Juan. Luego se levanta, ¿quién más? No, continúa Claudio. Cerca del año 49 al 51, ¿qué? Expulsó ¿a quién? A los judíos de Roma, según Hechos 18:2. El historiador romano Seutonio escribió: como los judíos constantemente creaban disturbios por la instigación de Crestos, el emperador Claudio los expulsó de Roma. Ya está empezando a haber toda un movimiento de persecución a cualquier religión. Y por lo tanto la iglesia también la va a tener que llevar en este sentido a causa de todos estos movimientos. Luego tenemos, además, reinó durante el tiempo de ¿qué? De la expansión de la fe cristiana entre los gentiles, mayormente por el ministerio del apóstol. Era Claudio el que estaba, cuando Pablo estaba en su apogeo, el emperador era Claudio. No sabemos la ubicación de Juan durante este periodo. Pero continuando, Pablo envió a Timoteo a Éfeso entre su primer y segundo encarcelamiento romano y escribió su última epístola, que fue la segunda carta a Timoteo, a su amado hijo, quien se encontraba aún ahí en Éfeso en los tiempos del emperador Claudio. Cuando le escribe de la prisión, Pablo, previo a ser decapitado.
Entonces, pasamos con el más loco de los locos. Nerón. Ajá. Este individuo, ¿cuánto duró? Gracias a Dios. 30 años. Pero reinó 14. Fue el hijo adoptivo de Claudio, sobrino de Calígula. Fue el primer emperador romano perseguidor de la iglesia. Ahí comienza ya la situación más crítica para la iglesia. Llegó al poder a los 17 años, hizo muchos proyectos de construcción ambiciosos, financiados con grandes alzas de impuestos. Según los historiadores Suetonio y Tácito, el 18 de julio, año de 64 después de Cristo, incendió parte de la ciudad para despejar los edificios viejos, pero el incendio ¿qué? Se descontroló, consumiendo a 3 de los 14 distritos de la ciudad y dañando severamente a 7 más. Se tardó más de una semana en apagar el fuego. Según el historiador Tácito, Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que él vulgo llamaba cristianos, odiados por su ignominia. Por ejemplo, Cristo, del que recibían el nombre, había sido, por ejemplo, ¿qué? Ejecutado por el propio procurador Poncio Pilato bajo el gobierno ¿de quién? De Tiberio. Usaron toda esa historia para revivir un odio, partiendo. ¿Quién era Cristo? Era una ignominia. Era prácticamente el representante de lo más malo para Roma. Y menciona los siguientes testimonios de que dice: la execrable superstición se reprimió momentáneamente, renació de nuevo, no solo por Judea, origen del mal, sino por toda la ciudad. Es decir, lo que se había hasta ese momento calmado, ahora vuelve de nuevo a revivirse. Lo que se empezó con Cristo, que fue lo que hubo allá, aquella revuelta, y lo que significó para los romanos la muerte de Cristo, que como quiera cimbró al imperio, ahora vuelve a revivir y viene con más fuerza en contra de la iglesia. El caso es que se comenzó por detener a los que confesaban abiertamente su fe, y luego por denunciar o por la denuncia de aquellos a una ingente multitud, resultaron que convictos no solo de la acusación del incendio, sino del odio. O sea, la gente, no sé si ustedes han dado cuenta cómo hacen los medios ahora, hermano. Hoy los medios a un ángel le pueden poner cuernos. O sea, a un demonio le pueden poner alas de ángel. Hoy lo que los medios dicen es lo que la gente cree. Esa forma de hacer publicidad en aquel tiempo lo explotó muy bien Nerón. Y cuando lo hizo, creó una animadversión contra los cristianos de tal forma que justificara lo que iba a hacer con ellos. Y esto fue impresionante lo que ellos van a enfrentar. Por su suplicio se unió al escarnio, de manera que perecían, dice, desgarrados. ¿Por qué? Por perros. Tras haberles hecho cubrir con pieles de fieras, o bien clavados en cruces, y al caer el día eran quemados de manera que sirviesen de iluminación durante la noche. Los usó como antorchas, los cuerpos de los cristianos encendidos. Nerón había ofrecido sus jardines para el espectáculo y daba festivales circenses mezclados con la plebe, con estruendo de auriga o subidos en un carro. ¿Y qué más dicen? Por ello, aunque fueron culpables y merecieron los máximos castigos,
provocaban cierta compasión, porque la gente comenzó a sentir que aquello no estaba del todo bien. Pero aunado a eso, que está la persecución, ahora se viene otro problema. Y es que por otro lado se estaba gestando otro calor terrible. Se estaba calentando el ambiente en la relación con Israel. En ese momento, Israel está levantando una revuelta en contra de los impuestos romanos. Y estos logran levantar un tumulto de gente, se lanza contra los ejércitos romanos que estaban ocupando a Israel. Y en esa revuelta mataron 6,000 soldados romanos, los judíos. Y cuando mataron a los 6,000 soldados, ¿qué hizo el rey de Roma? Preparó toda una estrategia para venir a vengar lo que habían hecho. Y solo duraron 4 años de manera tranquila ese logro de esa victoria contra los romanos, que fue del año 66 al año 70, que es cuando va a llegar, ¿quién? El emperador Tito, el propio Vespasiano, papá de Domiciano, juntamente con Tito, su general, para controlar la revuelta y volver al orden. 3 años de guerra les tardó para poder controlar el asunto y tomar el dominio otra vez de Israel en el año 73. En el 70 destruyen el templo y en el 73 terminan. No sé si se acuerdan ustedes, ¿cuántos han oído de Masada? ¿Saben lo que sucedió allí, verdad? El último grupo de judíos que fue matado, o que no se fueron matados, se suicidaron, porque se habían subido a Masada, y allí en Masada, ¿qué hicieron? Ellos se atrincheraron y dijeron, de aquí solamente nos van a sacar muertos, pero como era muy elevado, no podían las tropas romanas. Se tardaron 2 años de sitio para poderlos matar. ¿Y saben cómo los mataron? Los mataron porque cuando llegó el emperador Tito dijo, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que más tenemos en Israel? Dijeron, judíos. Pues entonces usemos a los judíos. Porque cuando los romanos atacaban, los judíos que estaban arriba en Masada los agarraban a pedradas y no podían subir. Pero entonces te traen a las mujeres y a los ancianos para subirlos por una rampa, pero eran judíos. Entonces, cuando vieron los judíos que estaban arriba, que eran sus propias compatriotas, ancianos y mujeres, entonces dijeron ellos, contra estos no podemos. Así que se suicidaron. Cuando subieron las legiones romanas a Masada, se pusieron a llorar porque dijeron que tenían comida todavía para 5 años y agua allá arriba. Esto marcó una situación tan fuerte en el ambiente que estaba sufriendo la iglesia, porque era parte de todas esas cosas que se ponen horribles, hermanos, que hacen que si no es una cosa es otra. Por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos, menciónenme las cosas que levantan ahorita que están levantando efervescencia y que ocasionan incomodidades, presiones de todo tipo, que gana uno de izquierda, que gana uno de extrema derecha, y que vienen barcos de Donald Trump, y que el otro se prepara no sé para qué, y que los criminales, los grupos de delincuentes controlando ciertos sectores de ciertos países, y por otro lado los grandes movimientos sociales haciendo efervescencia y ruido por todos lados. Y la iglesia, ¿dónde está en esa circunstancia? Continuando entonces con estas guerras que vinieron a traer también bastante presión sobre la iglesia, le afectó bastante lo que le pasaba a los judíos, afectaba también a la iglesia. Vamos, hermanos, a avanzar. Vamos a dejarles allí varios de estos elementos. Cuando llegaron los romanos a Jerusalén, habían más o menos como 1 millón de personas dentro de la ciudad de Jerusalén, y mataron, hermanos, una gran cantidad de judíos que prácticamente los
acabaron, que fue cuando se llegó el final de la nación, si ustedes recuerdan, y ya no vuelve a ser más hasta el año, ¿recuerdan qué año volvió a resucitar Israel? Hasta el año 48, desde el año 73 hasta el 48. Ahí eso fue algo tremendo. Ahí les va a quedar mucho de la información, no vamos a leerlo hoy, solamente quiero avanzar un poquito más. Entonces, ¿cuáles son las persecuciones que enfrenta la iglesia? En resumen, ¿cuál es la presión que está enfrentando la iglesia? Dos tipos de presiones. Una, la persecución, y dos, las falsas enseñanzas. Cuando hablamos de la persecución, ya mencionamos los detalles que ustedes acaban de ver hace un momento, pero en resumen podemos decir, ¿por qué causa los perseguían? Uno, porque hacían proselitismo. Oye, la pregunta es, ¿dejaron de hacerlo porque les prohibieron so pena de muerte? No lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no se detuvieron? Porque tenían ¿qué? Tenían convicción. Fíjense ustedes, cuando un judío, cuando los judíos les dijeron en los tiempos, ¿te acuerdas del rey previo a Nerón? ¿Quién fue? El rey previo a Nerón. ¿Se acuerda que Claudio lo que hace es pedir que lo adoren, igual que como lo había solicitado Calígula? Y él solicita que lo adoren y que de ahí en adelante todo el mundo tenía que llamarle Dios y Señor. Y se levantó un saludo. ¿Sabe cómo era? Era todos los romanos donde se encontraban en los caminos tenían que decir así: César Quirius. ¿Se acuerdan quién repitió esa forma? Hitler y Mussolini. Y eso era lo que los romanos, este emperador, todos los que se encontraban decían, al encontrarse dos en un camino, decían César Quirius. Y el otro tenía que contestar César Quirius. Pero el problema es cuando se encontraban con un cristiano. César Quirius. Y decía el cristiano, Cristo Quirius. Y se regresaba el otro. ¿Qué dijiste? Cristo Quirius o Cristo Señor. Entonces, eso trajo presión. Hay un pasaje en la carta a los Corintios que dice, para nosotros, sin embargo, dice Pablo, solo hay un Dios y un solo Señor. Esa es la convicción de la iglesia. Diga fuerte conmigo, nuestra convicción es que hay un solo Dios y un solo Señor y un solo Salvador, Jesucristo. Confesar eso, mantenerlo en los tiempos cuando tienes el rifle, por decirlo, en tu frente, no es cosa fácil. Por eso yo le pregunto a usted, ¿realmente la iglesia hoy está padeciendo? ¿Por qué? ¿Cuál fue la peor, diríamos, causal por la que persiguieron a los cristianos? Primero, por la confesión de un Señor distinto al Señor que ellos querían que confesaran. Segundo, porque hacían proselitismo, es decir, evangelizaban. Entonces la pregunta es, hermano, ¿nosotros evangelizamos? ¿O estás teniendo problemas o presiones por tu fe? Probablemente me diga, yo no. Pero la pregunta es, ¿hablas de Cristo? ¿Compartes a Cristo? Si lo haces, gloria a Dios. Levanta la mano a quienes hablan de Cristo. Diga gloria a Dios conmigo, hermano. ¿Hablas de Cristo? Mi llamado es no te avergüences de Cristo. Porque eso es lo que dice Juan. Todo esto te lo escribo
para que creas y para que sigas creyendo. Amén, hermanos. Así que primero los perseguían con esas acusaciones, porque los consideraban como una amenaza, porque, hermanos, si tú no predicas, no eres nada, no amenazas a nadie. Para el diablo no eres problema. El problema es cuando comienzas a hablar de Cristo. Y la iglesia primitiva no dejó de hablar de Cristo a pesar de lo que implicaba. Era so pena de muerte. Predicaban so pena de ser decapitados, aventados a los perros y a los leones, o a las hogueras, o ser crucificados. Entonces la iglesia enfrentó eso porque predicaba. Continuamos. ¿Por qué más los perseguían? Porque los consideraban antisociales. ¿Por qué los consideraban antisociales? Porque ellos no participaban de sus fiestas paganas. Hoy en día hay algo así en algunos lugares. No los critican a ustedes porque los ven raros. Hay gente que los ve raro a ustedes porque no van donde ellos van, dice la Biblia. Es decir, como tú no frecuentas los lugares que ellos frecuentan, ¿cómo te ven a ti? Como raro. O sea, ¿a poco? ¿Y tú para qué vives? Dice, te preguntan, ¿para qué vive? Usted dijo la respuesta hermosa: para Cristo. Sí, para eso vivimos, para Cristo. Pero para ellos eso es extraño. ¿Y cómo te diviertes? Te pregunta, a propósito, yo les pregunto a ustedes, ¿y cómo se divierten ustedes? ¿Cómo se divierten? Disfrutando a Cristo. Yo diría disfrutando a Cristo. ¿Alguien disfruta a Cristo aquí? ¿Disfrutas el Evangelio? ¿Disfrutas la palabra? ¿Disfrutas al Espíritu Santo? ¿Disfrutas las promesas? ¿Disfrutas las visitaciones de Dios? ¿Disfrutas la esperanza que viene? Gloria a Dios. Que me alegra eso. Hermano, no necesitas droga, ¿o sí? No necesitas cigarro, bueno, con café tenemos. Y las galletas, que no falten. Y hermano, la Biblia dice, ellos te van a considerar extraño porque no corres a los lugares donde ellos van. Por lo tanto, así consideraban a la iglesia. La consideraban antisocial y además los consideraban caníbales. ¿Sí? Porque como ellos decían en la Santa Cena, el que come y bebe mi sangre y mi cuerpo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, ese es el que va a heredar el reino de los cielos. Entonces, como lo hacían de esa manera, los romanos aprovecharon eso, haciendo sus propias. Ya ve que hay gente especialista en usar cualquier frase, cualquier cuestión. Si tú hablas en lengua, ¿por qué hablas en lenguas? Y si levantas las manos, ¿por qué levantas las manos? Y si te pegas un grito, gloria a Dios, ¿por qué gritas? Y por lo que sea, lo que hagas, alguien es especialista en ponerle una etiqueta para que te veas ridículo, para ridiculizarte. Y decían, le agregaban y decían, no solo son caníbales, sino que aparte comen cuerpos de niños y se toman la sangre de los niños. Así enardecían a la gente contra los cristianos. Usando esa práctica, la práctica de la Santa Cena. Había otra, decían los romanos, los cristianos son incestos, son incestuosos. ¿Por qué? Porque se llaman hermanos entre ellos. Quiere decir que se juntan entre hermanos.
Porque a la esposa le dicen hermana, y la esposa le dice al marido hermano. Sí. Por eso usted mejor diga a los esposos mi señor. O dígale Kyrios. No, no. Más bien lo que estamos diciendo es que ellos utilizaban cualquier cosa, cualquier expresión para agregarle presión a la persecución. Entonces hoy en día pudiéramos tener nosotros también esa cuestión. Además, llegaron a convencer a la gente de que eran los culpables de todos los males de Roma. Fíjese. Hay una filmina por ahí, si no me equivoco, que menciona que si había un terremoto, decían los cristianos son los culpables. Sí. Si venía hambre, los cristianos son culpables. Si se inundaba un río, decían a los leones con los cristianos. Ellos son los culpables. Habían predicadores romanos que alentaban esa idea. Entonces, y la iglesia, sin embargo, hermano, aguantó todo esto. Además, como ya mencionamos, por negarse a adorar al emperador. Pero aparte había grafitis, hermano, en aquel tiempo. Hasta grafitis había ya en esa época para ridiculizar a la iglesia de Cristo. Por ejemplo, no sé si lo puedes poner, creo que está como en la filmina 76. Si la puedes poner. Aquí está, ¿lo ve? ¿Lo alcanza a ver? Esa es una imagen en una pared en la época de la persecución de la iglesia. Era, ¿qué dice allí? En voz alta lo pueden leer. En este grafitis, un romano escribe: Alexámenos, adora a su Dios. Muestra a una persona orando a un hombre con cabeza de asno colgado. Era para mofarse de Cristo y de los que adoraban a Cristo. Ya había grafitis en aquella época. Ya la iglesia ya enfrentaba presiones en ese sentido. Entonces, ahí se encontraban todas las cuestiones de las amenazas. Ahora, vamos a ir terminando ya y vamos a ir con otro elemento. Esas son las persecuciones. Ahora, en cuanto a las persecuciones, ¿le quedó claro por qué perseguían a la iglesia? Dimensióneme por qué. De uno por uno. Porque hacían proselitismo. ¿Qué más? Porque los consideraban antisociales. Los consideraban caníbales. Los consideraban incestuosos. Que provocaban a los dioses romanos. Y por eso venían todas las calamidades. Cualquier desastre natural, cualquier cosa, culpaban a los cristianos. Por eso no era sencillo. Los miraban que estaban ardiendo en fuego y la gente, en lugar de decir pobrecitos, celebraba. Ahora la pregunta es, ¿se acabó la iglesia? Aleluya. Dicen los historiadores, mataban a 10 y se levantaban 1000. Mataban 100 y se levantaban 10,000 que se convertían. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el reto para nosotros hoy? ¿Alguien me quiere compartir? ¿Cuál es el reto en base a esto? Soportar la presión social. La iglesia tiene que soportar la presión social. En lugar de decir, hermano, como que ahora viene una nueva moda de esto, de cerro. Hermano, no podemos cambiar los principios. Defendamos la fe. Defendamos a la fe. Defendamos lo que hemos creído. Porque de esa manera la iglesia va a sobrevivir y la iglesia va a seguir adelante.
Los que lo creen, digan gloria a Dios, hermano. Ahora, la otra amenaza, que son la doctrina. ¿Qué doctrina enfrentó Juan? Ahora sí vamos a entrar, abran su Biblia, porque ya vamos a entrar a situaciones bíblicas. ¿Cuál es lo que ellos enfrentaron? Enfrentaron la incipiente herejía, ¿qué? Gnóstica. ¿De qué se trataba? De dos elementos. Un tal Cerinto enseñaba que Jesús no nació de la Virgen María y era un simple hombre justo. Por lo tanto, negaban su divinidad y negaban la encarnación. Oigan bien esto. ¿Qué negaban? La divinidad y la encarnación. Grábese eso, que eso va, ya es del andamiaje del Evangelio de Juan. Ahora, esa es la segunda amenaza, además de la persecución, por la que va a escribir Juan. Entonces, ¿qué? Había otra doctrina que era una variable de Cerinto, de lo que creía Cerinto, y era el docetismo. ¿Qué era el docetismo? Afirmaba que Jesús no tuvo cuerpo real, sino aparente. Fíjense lo que decía el docetismo. El docetismo creía lo siguiente: creía en dos entidades, la espiritual y la material, y que lo material y lo espiritual no se juntan nunca. Ahora, note eso: si lo material y lo espiritual no se juntan nunca, ¿dónde está ya la amenaza para la cristología ahí? Si lo espiritual y lo material no se pueden juntar nunca, según el docetismo, Dios no puede meterse en un cuerpo humano, porque lo divino jamás va a ser compatible con lo material. Entonces, esa doctrina vino, como era muy fuerte la corriente, comenzaron a invadir la mente de los creyentes. Entonces Jesús no era Dios. Jesús viene siendo simplemente un hombre, un buen maestro, lo que hoy se dicen en muchos círculos. Pero en ese tiempo, Juan, cuando enfrenta esa amenaza, la enfrenta ahora sí que de frente, y se va con todo en este evangelio. ¿Cómo le responde Juan? Vamos a leer todos la Biblia, por favor, si pueden acompañarme a Juan 1:14. ¿Qué va a decir Juan allí? Busque la versión de las Américas si quiere, si la tiene, y si no, la que tenga, la 60, pero lo que tenga en la mano. Pero vamos a leerlo juntos. Quiero que vayan a la Biblia, quédense en Juan. Juan capítulo ¿qué? 1:14. ¿Qué dice? Fíjese cómo lo hace Juan. Se va directo, duro y a la cabeza. ¿Qué dice? Y aquel verbo se hizo carne. Ahora, al decir aquel verbo se hizo carne, está diciendo no solo es posible que se junte, sino que además de que se junta, dice en la carta que se quedó a vivir dentro de nosotros. Pero yo le pregunto, ¿usted cree que Dios que está en tu corazón? ¿Eres templo del Espíritu Santo? Eso era inconcebible para ¿quiénes? Para el docetista y para Cerinto, que eran las bases primarias o primigenias de lo que se le conoce como gnosticismo. Ahora, Juan lo enfrenta completamente con todo. Ahora veamos, no se queda Juan allí. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 2, todos por favor. Primera de Juan 4:2. Vean con cuidado. Vamos a leerlos, pero quiero que todos abran sus Biblias, porque quiero que lo leamos. Manejen la Biblia. ¿Ya lo tienen? ¿Cómo lo enfrenta Juan? 4, ¿qué le dije? 2, léanlo. ¿Cómo dice? Ajá. Oiga, ¿cómo dice? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué menciona esto Juan en su carta?
porque está enfrentando la iglesia. Ya se dividió la iglesia en Asia, ya está dividiéndose la iglesia en Asia por un grupo grandísimo que ya creyó esta idea. Ya creyó la idea de que Jesús no era Dios. Y entonces dijeron, otro dijo, no, sí era Dios. Y entonces, y su cuerpo no era cuerpo tangible, era un cuerpo como un holograma, era un fantasma, era una ilusión, pero no era real. Entonces Juan, ¿cómo lo dice? Primera de Juan 1:1. Y quiero que lo lean en voz alta. Primera de Juan 1:1. ¿Cómo dice? Lo que existía desde el principio. Y luego, ¿qué dice? Lo que hemos oído. Oiga, ahí hasta lo dice como pleonasmo válido, ¿no? Lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Y qué más? Lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado con nuestras manos. ¿Dónde se recostaba Juan? Él dice, yo lo oí, yo lo toqué. Era hombre, era carne y hueso. 100% carne y 100% Dios. Y él dice, todo espíritu que confiesa esto es ¿de qué? De Dios. Pero si no confiesa esto, vamos, segunda de Juan, versículo 7. Segunda de Juan 7. Quiero que si ve 1:7 porque solo tiene un capítulo. Entonces, segunda de Juan 7, digo yo. Vamos a ver, todos en voz alta, pero que se oiga así fuerte. Vamos a ver, ¿cómo dice? Pues muchos engañadores han salido del mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Ahí está. Ese es ¿qué? El engañador y el anticristo. ¿Por qué le llama engañador y anticristo? ¿Por qué? Porque no confiesa ¿qué? Porque su confesión, ¿cuál es? Es una confesión de que Jesús era fantasma. Era confesión de que Jesús era holograma. Era solo un espíritu sin cuerpo, un espíritu incorpóreo. Juan defiende con todo. Era hombre. Era hombre. 100% hombre. Ahora, hoy le voy a preguntar, ¿por qué Juan es tan agresivo con esta doctrina? ¿Por qué se va con todo, Juan? Para atacar esta doctrina. ¿Por qué se va con todo? Para atacar esa falsa doctrina. ¿A alguien se le ocurre por qué? Allá. Oh. Él lo tocó, correcto. Pero ahí le va, otra cosa. Se lo voy a plantear de otra manera. ¿Qué doctrina estaría en riesgo si se quedaba la confesión de que Jesús no vino en carne? ¿Qué doctrina se caía? La salvación. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, hay que confesar que Cristo es el Señor, pero recuerde que lo que está combatiendo Juan, ¿qué es? Está confundiendo, Juan está confesando, el que confiesa que Jesús vino en carne es de Dios. El que niega que Jesús vino en carne es el anticristo. ¿Qué está atacando? ¿Qué está defendiendo Juan? El sacrificio, pastor. Si no tiene cuerpo, no hay ¿qué? No hay sacrificio. Si no tiene cuerpo, no hubo encarnación. La encarnación no existió. Por lo tanto, se derrumba la base del cristianismo. Ya no hay nada. Porque no hay sacrificio. Donde no hay sacrificio, no hay remisión de pecado.
entonces nosotros seguimos en pecado. Juan lo que está diciendo, si Jesús no era carne, nunca murió. Y si no murió, no pagó nuestros pecados. Y si no pagó nuestros pecados, entonces no hay salvación. Y si no hay salvación, cuando Cristo murió, tampoco resucitó porque no tenía cuerpo. La resurrección no existe. ¿Ya? Va, podemos irnos. ¿Se da cuenta por qué es importante cuidar la sana doctrina? Porque lo que estaba en juego era el evangelio completo. Si Juan no hubiera escrito lo que escribió sobre y aquel verbo se hizo carne, entonces, hermano, se derrumbaba el cristianismo para siempre. No hubo encarnación, no hubo muerte y no hubo resurrección. Fíjese todo lo que estaba en riesgo. ¿Quién lo vio? Juan. ¿Por medio de qué? Del Espíritu. El que cuida la obra. El que cuida el evangelio. El evangelio está protegido por Dios. Alaban su nombre, hermanos. Entonces, ahora sí, ya podemos entrar al evangelio de Juan, ¿no es cierto? Ahora ya entiende por qué Juan escribe todo lo que va a venir. Va. Ahora, avancemos un poquito más si es que tengo tiempo. O ya se acabó. Queda tantito. Qué bueno. Queda un cachito ahí. ¿Está agarrándole algo, hermano? ¿Le está agarrando algo? Pues póngase de pie para que se... ¿Por qué? Hermano, esto es una maravilla. La revelación del evangelio es hermoso. Gloria a Dios. Amén. Estire sus manos, man, por favor. Estírela. Suspire. Como dicen, inhale, exhale. Vamos a ir cerrando. Tomen sus lugares. Voy a hablarle ahora acerca de los destinatarios. Cuando hablamos de los destinatarios, Juan está escribiendo para judíos, diga fuerte, para judíos. ¿Y por qué escribe Juan para judíos? Porque en el evangelio ustedes van a encontrar, a ver, menciónenme cosas que son solo de los judíos. Las fiestas, muy bien. Ahora menciónenme nombres de las fiestas, no solo me diga fiesta, que ya vamos entrando. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, aunque no se mencione específicamente Pentecostés en Juan, pero menciónenme las que sí se mencionan, los que leyeron Juan. La Pascua, tabernáculo, la fiesta de la purificación o de la rededicación, la fiesta de la dedicación, dice. Ajá. Y por supuesto, estamos hablando del templo y de lo que implica el templo. Todo eso Juan lo usa para llevarles a los judíos el mensaje de que Jesús cumplió con todo lo que el Antiguo Testamento decía que se cumplió en él. Y ustedes lo van a ver cómo lo desarrolla Juan. Mañana que entramos, vamos a entrar ya al prólogo y vamos a entrar bonito porque tenemos de aquí hasta el domingo. Van a salir ustedes bien enjuanados de aquí. Van a soñar con Juan. Además de las fiestas, ¿qué otras cosas menciona la Biblia? Menciona ritos.
menciona a Moisés, menciona la ley, menciona el sábado. ¿Qué más menciona? Menciona aspectos geográficos. Menciona lugares, ¿se acuerdan? Lugares, mencionan lugares. Jordán, Siloé, Betesda, Betábara o Betania, Caná de Galilea. Menciona todo lo que tiene que ver con el entorno judío, Jerusalén, el templo, etc. Eso lo vamos a ver, que es para judíos. Entonces, como es para judíos, mayormente para judíos, entonces hay todo un andamiaje de las fiestas, los milagros, todo esto es porque está directamente relacionada con judíos. Pero en segundo lugar, están los seguidores de Juan el Bautista. Ahora sí, abran el Evangelio de Juan, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 1. Este Juan está escribiendo a un montón de seguidores de Juan. Habían muchos seguidores de Juan que pensaban que Juan era el Mesías, que Juan era la luz, que Juan era el profeta prometido, que Juan era el Elías que había de venir, que Juan el Bautista era por tanto el Cristo. Y como tenía seguidores Juan que pensaban eso, entonces Juan el Evangelista recoge todos los testimonios de Juan el Bautista que confesaron a Jesús para dejar claro que Juan no era el Cristo. ¿Ya? Vamos a ver. Juan 1 y versículo 6 en adelante. Si pueden poner aquí el versículo de la Biblia para que lo leamos, porque esto no viene ahí. Vamos a leer los versículos. Si podemos, no sé, si no, pues leámoslo en su Biblia, donde usted lo tenga. Vamos a leerlo todos en voz alta. Quiero que las mujeres comiencen leyendo el versículo 6 conmigo en voz alta, si es posible, para que se oiga. Amén. ¿Estamos listos? Mujeres, todos. 1, 2, 3. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora, pásese al versículo 15 del mismo capítulo. ¿Cómo dice el versículo número 15? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora váyase al versículo número 19. Versículo número 19. Todos en voz alta, leemos todos. Ahora varones, que se escuchen los hombres. A ver, no, todos los hombres. Vamos, y yo les voy diciendo que se paren, pero que suene duro. Varones, 1, 2, 3. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿qué pues? ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día, ahora todos juntos, el siguiente día
vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene uno, varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Pum! ¿Qué quería Juan con todo esto? ¿Qué quería Juan el evangelista al registrar todos estos testimonios de Juan el Bautista? Probarle a los seguidores de Juan el Bautista que Juan el Bautista, su maestro, no era el Cristo, que el propio Juan lo había mencionado. ¿Está bien? ¿Queda claro para ustedes? Va. Entonces, esos son otros receptores, otros destinatarios del libro. El libro no solo va, ¿a quién le dije que iba primero? Va a judíos mayormente y ahora también a seguidores de Juan. Pero también este libro va dirigido a cristianos judíos expulsados de la sinagoga. Note con cuidado. Expulsados de la sinagoga. Repita conmigo. Expulsado de la sinagoga. Usted va a encontrar que un día había un hombre muy triste. Muy triste. Y ustedes lo leyeron ya. Porque Cristo lo sanó. Estaba ciego. ¿Se acuerdan? Estaba ciego. Y cuando Cristo lo sana, se hace un escándalo porque era sábado. Y los judíos le dijeron: ¿pero por qué hace lo que está haciendo, llevando sus cosas, cargando donde él estaba en el día sábado? No te es lícito llevar ese lecho. ¿Por qué lo haces? Y él dijo: porque el que me sanó me lo dijo. ¿Y quién es ese? Y no le había visto porque no estaba a la vista de él. Se perdió, dice. Y entonces le hacen toda aquel drama que ustedes conocen. Van y preguntan a la mamá: ¿es este tu hijo que nació ciego? Que recibió que dice que recibió la vista. Que nació ciego, sabemos. Pero ¿cómo es que vea ahora? No lo sabemos. Edad tiene. Pregúntenle a él. Pero de esto lo dijeron, oiga bien, esto lo dijeron, dice Juan, porque tenían miedo de los judíos de ser expulsado de la sinagoga. Diga conmigo: expulsado de la sinagoga. Esto es muy importante en el Evangelio de Juan. Expulsado de la sinagoga. Ahora repita la palabra griega, quiero que se la memorice. Aposunagogo. A ver, otra vez. Aposunagogo. Aposunagogos. Aposunagogos. Expulsado de la sinagoga. Es el único evangelio que registra esta palabra. Y aparece en Juan 9:22 y 9:40 12:42 y 16:2. Ajá. Aparece esa palabra. Cuando ya expulsan al ciego también, porque le dio una cátedra. Si ustedes lean, cuando lean eso, ven la cátedra. ¿Y tú qué dices del que te sanó? Que es profeta. Y le dijeron:
tú no sabes nada, porque ese hombre es pecador. Y eso es lo hermoso, pero ¿cómo es posible? Si es pecador, ¿cómo es que me sanó a mí? Porque Dios no oye a los pecadores. Ah, tú no vas a dar clase a nosotros. Y comienzo porque los está atorando el ciego, que no era tonto. Ciego, pero no tonto. Sí leía la Biblia. Y los arrinconó. Esa es la maravilla, le dijo. Si ese hombre es pecador, ¿cómo es que me sanó? Le dijo, tú no sabes nada, ni nos puedes enseñar. Es más, quedas expulsado. Quedas aposunagogo. Entonces, se fue para un judío que lo sacaran del templo, de la familia judía, que nadie te saludara, que ya nunca más ibas a ir a una fiesta de la Pascua, nunca más ibas a estar en la fiesta de los tabernáculos, nunca más ibas a ir al templo, nunca más ibas a estar en una fiesta de sábado, nunca más ibas a estar en la fiesta del Sabbat, o no ibas a estar allá en la de Pentecostés, o no ibas a estar en la fiesta de Purín o la fiesta de Tumín. Ya no hay una que está en la fiesta de la dedicación, ya ninguna, nada, nada. Y está por allá él. ¿Para qué recibí la vista? Si ya no voy a hacer nada de todo esto. Él solito está por allá, piensa, con sentimientos encontrados. ¿Qué fue lo que me pasó? Y entonces se le acerca a Jesús. Oye, supe que te expulsaron. Le dijo, sí, a mí también. No te preocupes. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? ¿Y qué le dijo él? ¿Dónde estás, Señor, para que yo crea en él? Y le dijo, yo soy. ¿Qué le quiso decir con esa palabrita? Yo soy. Yo soy la fiesta de la Pascua. Yo soy la fiesta de los tabernáculos. Yo soy el sacrificio que se hace en el templo. Yo soy el altar. Yo soy el templo. Yo soy el Pentecostés. Yo soy todo lo que los ritos, las fiestas y la parafernalia de las vestimentas anuncian. Si me tienes a mí, lo tienes todo. No necesitas estar en aquello. Si me tienes a mí, tienes más que todos ellos juntos. Y eso le trajo, imagínense lo que significó para el expulsado de la sinagoga encontrarse que había alcanzado el tesoro buscado por los que lo habían corrido. Él lo tenía todo junto en Jesús. En Jesús lo tenemos. Entonces diga conmigo, ser cristiano, creer en Cristo, es lo más judío que existe. Ya. Si tú crees en Cristo, no tienes que andar buscando una kipá para parecerte judío, ni tienes que circuncidarte, ni tienes que ir a pertenecer a la tribu de no sé quién, que ser de los judíos sefardíes, o ser de los que quién sabe qué, y que tienes que buscar una genealogía. No, no, no. Dice la Biblia, así lo dice, de modo que si tienes a Cristo, dice la Biblia, hijo de Abraham sois. Si tú tienes a Cristo, tú eres verdadero judío en cuanto a heredero de las promesas. Como pueblo de Dios. Esa sería la palabra. Si tienes a Cristo, eres el verdadero pueblo de Dios. ¿Ya?
Eso es lo que Juan te va a enseñar en todo el libro. Entonces, escribió, vamos a repasar. ¿A quién escribió? A judíos mayormente, y luego a discípulos de Juan el Bautista, y luego a los expulsados de las sinagogas, y por último también a personas no judías, a quienes les explica ciertas costumbres judías, tales como la palabra Cefas, cuando dice, y le puso por nombre Pedro, que quiere decir Cefas, ¿verdad? Le puso por nombre piedra, o Cefas, que quiere decir Pedro, fue al revés, le puso Cefas, entonces te llamarás Cefas. Ajá. Y se llamaba Simón, ya no te llamarás Simón, sino Cefas, que quiere decir piedra. Y eso es una explicación del lenguaje hebreo para gentiles, porque para un judío no tenía que explicarle nada, porque lo entendía. Pero al explicar, da a entender. Otra cosa que explica es la relación de la confrontación de judíos contra ¿quiénes? Con los samaritanos. Y también explicó, esta era la fiesta del sábado. Y la fiesta del sábado consistía en esto y en esto. Esa explicación es no para judíos, es para gentiles o para no judíos. Entonces, en resumen, vamos ya cerrando este asunto. ¿Cuál es el propósito del Señor al escribir o de Juan al escribir esta carta? Vamos a ver rapidito, por favor, quiero que me acompañen a leer el Juan capítulo 21. Vamos a cerrar allí. Juan 21, ya estamos en Juan, hermano, nada más que estamos yendo y viniendo. Si vamos a estar en todo el evangelio, yendo y viniendo. Y mañana arrancamos con el prólogo. Ahora sí, a ver más detalles. ¿Ya están listos? Juan, ¿qué les dije? 21 o 20, perdón, 20, 31. Lo pueden leer todos en voz alta, por favor. Juan 20, 31. ...30, 31, creo que es 21 al 30 y 31. A ver, ahí está, todos. ¿Cómo dice? Hizo además Jesús pero estas se han escrito muy bien. Continúa la siguiente, por favor. Ahora sí, avánzale una por una. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del evangelio, de este libro? ¿Para qué? Dice, para que creáis. Los textos más antiguos de Juan dicen, para que puedas seguir creyendo. Muy bien, ahora, es decir, el evangelio se escribió para animar a personas ya con cierta fe en Cristo a seguir creyendo, a crecer en su fe. Continúa y dice, todos, es lo que tienes que, este es el otro propósito, para que creas. Y luego, ¿qué vas a creer? Que Jesús es el Cristo. ¿Y qué significa el Cristo? Esa palabra Cristo es palabra hebrea y por lo tanto solo aparece en Juan. Y ahora, note con cuidado cómo dice, la palabra Cristo es griega, pero viene de la palabra Mesías, que es hebrea. ¿Qué sigue diciendo allí? ¿Qué dice? Es un concepto vincula al Cristo con señales. Si uno llega, por eso van a venir los 7 milagros que vamos a ver, porque él demostró ser el Cristo con hechos, y es lo que ustedes van a descubrir en el evangelio de Juan. Su fe va a fortalecerse en Cristo. Cuando lleguemos ahí, hermano, usted no va a querer soltar esto. ¿Se da cuenta? Ahora, me equivoqué. La palabra Cristo es hebrea. El concepto de Cristo es hebreo.
Entonces, esta es una esperanza judía 100%. Continúe. ¿Qué más sigue diciendo? La siguiente filmina. Juan escribe que mostrarles que Jesús es el cumplimiento absoluto y perfecto de todo lo que Dios revelaba y prometía a Israel, pacto con sus instituciones y fiestas. ¿Se acuerda lo que le pasó al ciego sanado? Si me tienes a mí, todo eso ya lo tienes contigo. Qué hermoso es eso. Continúa. Ahora, solamente en este evangelio, Juan, además de la traducción Cristo aparece el vocablo, es la palabra Mesías, ¿verdad? Es la palabra hebrea. Así que dice, y en ningún otro lugar del Nuevo Testamento, Juan 1:41, Andrés y 4:25, la mujer samaritana, todo el resto del Nuevo Testamento se limita a la palabra griega Cristo. Es al revés. Así como se lo dije al principio, así me había confundido. Son esos lapsus que tiene uno. Entonces, ahora vamos a ubicarlos bien. ¿Cuál es el griego? Cristo. Y hebreo, Mesías. Y es muy interesante que aparezca en el Evangelio de Juan, que se escribe en griego, pero usa la palabra hebrea Mesías en 2 ocasiones. Muy bien, continuamos. Es notable que los samaritanos invitados para escuchar a Jesús expresaron una esperanza mesiánica universal y no local solamente. ¿Dónde dice eso? Vamos a ver al texto rápido. Juan 4. Eso es muy interesante para que lo subraye. Porque solamente Juan, aquí dice, aquí está. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es el verdadero Salvador ¿de qué? Del mundo. Abarcó Costa Rica. ¿Por qué no levanta sus manos y diga gracias, Señor? Y lo entendieron primero los gentiles antes que los judíos. Dijeron, no solo es Salvador de los judíos, sino de todo, incluyendo los samaritanos. Qué bonito es que se te abra el corazón al plan de Dios. Qué lindo es que Dios le revele a una persona su gloria, su proyecto, su plan, y que puedas abrir tu corazón y gozarte. Y hoy los samaritanos que están felices y hasta le dijeron, quédate con nosotros. Continuando, dice, continúa mi hermano, la confesión de fe, Jesús es el Cristo, tendría mucha importancia y muchas consecuencias en la vida de un judío. Lo marcaría como uno que debía ser para creyentes gentiles. Mesianismo judío también tendría importante. Y continuamos. Y dice, propósito y función del evangelio, para que Jesús es, ahora, para que creáis que Jesús es el Cristo y luego que es el Hijo de Dios. Es un concepto atrayente a los greco-romanos, además de los judíos. Esa confesión aparece varias veces en Juan. El unigénito Dios, 1:18. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué más? Tú eres el Santo de Dios. Siga. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Yo soy el Hijo de Dios. El Hijo de Dios sea glorificado. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pretendió ser el Hijo de Dios. Y se acabó. Hoy continúa. Y además, ¿qué más pretendía el versículo que leímos? Para que al creer tengan vida en su nombre. Regresando. ¿Cuál es el propósito de Juan? Para que creáis o sigáis creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis
vida en su nombre. Veamos esa lectura. Lo pueden leer todos ahora, ayúdenme ustedes porque se me está acabando la garganta y me falta mucho todavía. Todos en voz alta, aunque tengo que leer porque tiene que grabarse. ¿Qué dice ahí? Todos. Juan escribe para que sus lectores crean en Jesús, y para seguirles que crean en Jesús es nacer de nuevo a una nueva vida, como una nueva criatura, parte del proyecto eterno de Dios de hacer una nueva creación, estableciendo su reino. Diga conmigo, nueva creación. Otra vez. Eso te va a hacer mucho ruido. Todo el evangelio de Juan. El que el Señor tenga poder para hacer cosas nuevas. Y comenzando con lo más nuevo, es hacerte a ti eterno. Miren, hermano, eso suena muy petulante o de mucha presunción, pero es así. Y Juan te lo va a enseñar. ¿Sabes que tú ya fuiste hecho de nuevo? Ahora eres nueva criatura, y eso lo logró un poder sobrenatural. Y te lo va a demostrar Juan con muchos sucesos de poder con el que Jesús probó que Él es capaz no solo de resucitar un muerto para que vuelva a morir, sino para resucitar a alguien para que nunca más muera. Y eso lo van a ver ustedes en este evangelio. Ahora, continuamos, dice, y también enseñar contra el docetismo. ¿Se acuerdan, vea? ¿Qué creía el docetismo? Que la materia y lo espíritu, o el espíritu y materia, nunca se pueden juntar. Algún día el pastor les va a enseñar, primera de Juan, toda la carta, y les va a enseñar cosas bonitas sobre eso. Háganlo, porque eso está precioso. Ahora, además, a ver, regrésate por favor, porque además, ya está, ¿verdad? No, además de una función, ¿qué? Evangelizadora, el evangelio sin duda cumplía una función didáctica al enseñar a los creyentes la verdadera doctrina de Cristo. El siguiente, por favor, enseñar, es evidente en la epístola de Juan que habían corrientes de falsas doctrinas docéticas en el entorno. El evangelio de Juan corrige el concepto erróneo de un Cristo fantasmal, incorpóreo, al afirmar que el verbo se hizo carne. Continuamos. Y eso ya lo saben ustedes, ya son teólogos. Enseñar, otro propósito de Juan es enseñar sobre el Espíritu Santo. Juan tiene una doctrina pentecostal impresionante. ¿Se acuerdan de un versículo que se viene a la mente de volada? Cuando dice, y Jesús se puso en pie en la fiesta y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, dando a entender del Espíritu que habrían de recibir. Es decir, que Juan se va a la yugular, la obra del Espíritu desde adentro del corazón. Una obra gloriosa que revoluciona tu vida desde el fondo, desde tu propia interioridad. Entonces, Juan escribe para enseñar a sus lectores sobre qué, sobre la persona y obra del Espíritu Santo. Muestra cómo el Espíritu Santo obró qué en Jesús durante su ministerio. Muestra cómo Jesús es la fuente del Espíritu, y además muestra cómo la muerte de Jesús traería la venida plena del Espíritu, y muestra la acción del Espíritu en la conversión, y muestra la acción del Espíritu en la adoración. Bendito sea su nombre. El Espíritu Santo está aquí para que adoremos a Jesús. Puede ponerse de pie, por favor, y glorificarle.
Puede levantar sus manos para estirarse, pero también para adorar. Puede levantar las manos en alto. Es el último esfuerzo. Puede levantar la voz. Pronuncia el nombre de Jesucristo en voz audible. El Hijo de Dios. Diga Jesucristo, el Hijo de Dios. Otra vez, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios y es hombre. Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. Jesucristo es eternamente mi Salvador. Bendito sea su nombre para siempre. Yo confieso que Jesucristo vino en carne para salvarme, para librarme. ¿Por qué no levanto una adoración de acción de gracias? Que dígale gracias, Señor. Gracias por todo lo que hiciste por mí, por la salvación asegurada, por la vida eterna asegurada. Gracias porque entregaste tu cuerpo en sacrificio vivo y derramaste tu sangre para que se cumpliese la escritura, que el derramamiento de sangre traería remisión de pecados. Ahora puedo decir con confianza, mis pecados son borrados ya. Puede decirlo con confianza, mis pecados son borrados ya. Mi Jesús lo sepultó en la más profunda mar. Que Dios les bendiga a todos.